un mínimo recordatorio de lo que es el sistema de conducción. Recuerden que tiene un sistema de conducción propio, el corazón, que tiene una zona de generación del estímulo. ¿Qué significa esto? Que no necesita de un estímulo externo. Sí, el sistema nervioso autónomo puede regular, pero no lo requiere para realizar sus funciones. Es independiente del sistema nervioso. Lo primero que recordar, en la aurícula derecha, los pacientes tienen, o los seres humanos tenemos algo llamado nodo sinusal, que es donde se genera el estímulo a través de los haces internodales, que son estos que están entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, conducen ese estímulo generado y se representa gráficamente en el electrocardiograma como la onda P. En el nodo AB, como ya sabemos, todos hacen un stop de algunos milisegundos, que es lo que conocemos como el segmento PR, y a partir de allí el estímulo viaja por el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda. ¿Para qué? Para coordinar, ¿sí?, lo que va a ser después la expresión mecánica, ¿no?, de la conducción eléctrica, que son la sístole y posteriormente la diástole, que viene a ser todo el momento de repolarización. Es importante tener este recuerdo porque de esta forma después vamos a llegar al modo de la interpretación de lo que es supra o lo que es ventricular. Pero bueno, cuando estamos frente a un paciente que consulta, los síntomas son diversos. El principal síntoma por el que el paciente con una arritmia va a venir a consultar son las palpitaciones, pero también pueden ser otro tipo de síntomas, algunos un poco más específicos, otros inespecíficos. Pero luego de las palpitaciones el siguiente síntoma más frecuente es la disnea y también puede ser el dolor torácico. Pero algunos pacientes pueden venir con algunos síntomas más inespecíficos como cansancio, mareos, astenia o alguna otra forma de presentación que no son tan frecuentes. Pero bueno, nos vamos a preguntar tres cosas. ¿El paciente está estable o inestable? Cuando veamos o cuando palpemos el pulso, veamos el electrocardiograma o veamos un monitor, vamos a preguntarnos si tiene una frecuencia rápida o lenta. Y la otra pregunta es si el QRS es normal o anormal, o ancho o angosto, dependiendo cómo lo queramos ver. Entonces, lo que hacemos primero es valorar el estado del paciente y buscar signos de inestabilidad hemodinámica. Algunos son signos, otros son síntomas, ¿sí? Pero bueno, los más habituales o los más importantes son: ¿tiene o no tiene dolor torácico? ¿Es un infarto lo que está sucediendo o es la arritmia la que genera el dolor torácico? Es una pregunta importante. ¿El paciente tiene disnea? ¿Tiene dificultad respiratoria? ¿Tiene alterada su patrón ventilatorio? ¿Se ve expresado en un paciente que no satura de forma adecuada? ¿Tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca? Porque muchas veces las arritmias perdón, terminan produciendo insuficiencia cardíaca. ¿Está hipotenso o no está hipotenso nuestro paciente? Y acá, ¿sí?, en las arritmias, la hipotensión sí es un signo de relevancia, porque un paciente con arritmia seguramente pueda tener alterado su gasto cardíaco y esto va a hacer que el paciente esté hipotenso y es un signo de preponderancia de estabilidad. ¿Tiene disminuido el nivel de conciencia? ¿Consideramos a este paciente está chocado? Bueno, todas estas preguntas que nos hacemos son para definir después qué conducta terapéutica vamos a tener. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, en un paciente crítico o en emergencia, el ABC, asegurarnos que su vía aérea esté permeable, que la ventilación sea adecuada y evaluar el estado circulatorio, que acá, como ya saben, distintos signos nos marcan cuál es el estado circulatorio de perfusión, pero la hipotensión en este caso sí cobra importancia relevante. Obviamente, en lo posible, colocar una vía endovenosa periférica, antecubital, gruesa y corta, como cualquier emergencia, porque no sabemos si va a requerir o no el pase, la administración de grandes volúmenes. Conectar a un monitor en lo posible, poner un oxímetro de pulso y si tenemos disponible un monitor que tome de forma automática la tensión arterial es ideal, y si no, vamos a tener que ocuparnos de tomarle la tensión arterial cada 5 o 10 minutos dependiendo del estado del paciente. Buscar el resto de los signos vitales,
en lo posible revisar la historia clínica del paciente, los antecedentes, qué fármacos utiliza de forma crónica, y esto nos va a hablar mucho sobre la historia también, o sobre cómo se pudo haber visto alterada la conducción. Y por supuesto, en lo posible, tener un electrocardiograma de 12 derivaciones y, si está disponible, depende de los centros donde trabajemos, una radiografía de tórax, que nos aporta como principal dato el tamaño del corazón. Bueno, vamos a meternos propiamente dicho en lo que es la interpretación y el manejo. Entonces, viene un paciente, consulta por el síntoma cualquiera de los que ya hablamos y hacemos un electrocardiograma y vemos que el paciente tiene una arritmia. Cuando decimos arritmia, tenemos que pensar en que dos cosas están alteradas. Puede estar alterada la frecuencia o puede estar alterada la conducción, ¿sí? O ambas. Y en función de eso vamos a buscar primero signos de inestabilidad hemodinámica. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, ahí vamos a ver si es rápido o lento, y en función, si es rápido, vamos a decir que es una taquiarritmia inestable porque tiene signos de inestabilidad, y en este caso se soluciona rápidamente el algoritmo de interpretación y diagnóstico y de tratamiento, porque si el paciente, independientemente de que el tipo de taquiarritmia que tenga, al estar inestable, el tratamiento es con cardioversión eléctrica o desfibrilación. En algunos casos se lo usa en modo libre, ¿sí? Esto es hablando de los desfibriladores manuales, que son los que utilizamos en general en las instituciones de salud, no del DEA. ¿El paciente tiene una bradiarritmia inestable? Bueno, hay un algoritmo para el tratamiento de las bradiarritmias inestables. Ahora bien, nuestro paciente con sus síntomas y la arritmia, ya sea rápida o lenta, vamos a hablar de taquiarritmia estable o bradiarritmia estable. Y en función de eso vamos a identificar y luego comenzar un tratamiento más orientado a la arritmia que el paciente presente. Bueno, entonces, habíamos dicho que nos preguntábamos si era estable o inestable, si era rápido o lento, y en función de eso después la otra pregunta era si tenía morfología normal del QRS. Entonces, vamos a empezar a desandar un poco este camino. Entonces, el paciente tiene el QRS normal, o sea, es angosto. Cuando hablamos de esto decimos que el QRS mide normalmente entre 0,08 segundos a 0,12 segundos. Expresado en el papel milimetrado del electrocardiograma, hasta 3 cuadraditos es normal el QRS. Más de eso ya es un QRS ensanchado. Bueno, nuestro paciente no tiene un QRS normal, tenemos que pensar algunas de las siguientes. O tiene extrasístoles ventriculares, o puede tener una taquicardia ventricular, o el paciente tiene una fibrilación ventricular, en ese caso va a estar en parada cardíaca, o está en asistolia o tiene una torcida de punta. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso vemos un trazado electrocardiográfico en donde nos encontramos, ¿sí?, con algunos complejos ensanchados y que tienen como característica también que el ST es oponente, o sea, es de polaridad inversa al QRS principal. Aquí hablamos de extrasístoles ventriculares. El QRS es ancho, tiene el ST oponente, no tiene onda P, ¿sí?, porque acá vemos la onda T al final del QRS normal y después la extrasístole con su T oponente. En este caso tenemos un QRS con polaridad negativa y su onda T, que es oponente. El ritmo termina siendo irregular cuando uno lo mira en un trazado largo, que es lo que utilizamos muchas veces para buscar o interpretar la arritmia. Buscamos un D2 largo y ahí vemos que se irregularizó, digamos, la distancia entre los complejos R se termina viendo alterada por estas extrasístoles. Las extrasístoles pueden ser monofocales, eso quiere decir que son todas iguales porque se generan todas en el mismo foco ectópico, o multifocales, como es el caso de este trazado, que vemos una positiva, otra negativa, tienen distinta morfología, y se pueden agrupar y ser bigeminias, pueden ser trigeminias, pueden ser extrasístoles ventriculares frecuentes. Si se agrupan en 3 o más extrasístoles ventriculares, hablamos de taquicardia ventricular no sostenida. Ahora bien, este otro ejemplo vemos complejos QRS anchos con su T oponente,
regular. Y en este caso vamos a hablar de la taquicardia ventricular. Esta es la arritmia ventricular más frecuente. Suele darse secundaria a trastornos de la conducción o secundaria a enfermedad por cardiopatía isquémica. Pero bueno, como decíamos, tiene el QRS ancho, mide más de 0,12, el ritmo es regular y en este caso es monofocal porque son todos los complejos iguales. Esto quiere decir que el mismo foco es el que está generando esta arritmia. Bueno, acá vemos otro ejemplo, ¿no?, de una taquiarritmia con complejo ancho, pero en este caso vemos que es irregular, que los complejos son distintos entre sí, por lo tanto es algo multifocal, pero al ser irregular y ancha, suponemos que viene originada en el ventrículo, y en este caso, como muchos ya entiendo que saben y lo supusieron, es una fibrilación ventricular. Los QRS son anormales, la frecuencia cardíaca es muy elevada, el ritmo es irregular, puede ser fina o gruesa, como es este caso. Este es un ritmo de paro. Es muy similar también la taquicardia ventricular polimorfa, aunque en general se la ve con complejos incluso aún más anchos. En el caso que el paciente tenga una imagen similar a esta, pero esté con pulso, puede estar estable o inestable, y de ser necesario el tratamiento, al estar inestable, no se usa el desfibrilador en modo sincrónico, sino en modo asincrónico, como en el paciente en parada cardíaca. Ahora después lo vamos a explicar cuando hablemos del tratamiento. Bueno, y en este caso también nos encontramos con una frecuencia cardíaca elevada, o sea, es una taquiarritmia de complejos anchos, ¿sí? Los QRS tienen amplitud y voltaje variable, pero tienen un ritmo regular. Si uno marca el intervalo de RR, digamos la distancia que hay entre cada RR, y lo replica en distintas derivaciones, se va a encontrar que son iguales. Y tiene una frecuencia cardíaca elevada, en este caso, y lo que sí vemos es que tiene una polaridad variable, va invirtiendo la polaridad de negativa a positiva. Esto es la torcida de puntas. En general es secundaria o a una intoxicación medicamentosa. Los IRS y los antidepresivos tricíclicos pueden producir, también los antiarrítmicos, pero destaco lo de los IRS y los antidepresivos tricíclicos porque vemos con bastante frecuencia intoxicaciones con estos fármacos antidepresivos y alteran lo que es el QT, esos fármacos, y pueden producir este tipo de arritmias. Y lo otro es habitual verlos en alteraciones electrolíticas, principalmente en pacientes que tienen trastornos del potasio, pero principalmente los que tienen trastornos del magnesio. Y un grupo bastante frecuente en donde vemos torcida de punta, o sea, taquicardia ventricular polimorfa sería en este caso, en torcida de punta, es en los pacientes alcohólicos por los déficits nutricionales que produce el alcoholismo. También puede ser en un paciente con una desnutrición severa. Bueno, entonces, vimos que el paciente tenía un QRS, analizamos primero si estaba rápido o lento, o sea, si era un ataque arritmia o una bradiarritmia, si tenía el QRS normal o angosto, ¿sí? Vamos a dejar de lado un poco el tema de la estabilidad e inestabilidad. Ya vimos las que tienen el QRS ensanchados o que no es normal. Ahora nos toca ver aquellos pacientes que pueden ser rápidos o lentos, pero que tienen el QRS normal, o sea, mide hasta 0,12 segundos. Lo que vamos a analizar en este caso es, ¿tiene o no tiene onda P? Recuerden, la onda P era la primera deflexión positiva que está previo al QRS y que está generada en el nodo sinusal o sinoauricular. Alguna bibliografía lo ponen como sinoauricular. Entonces, analizamos, ¿tiene o no tiene? Si no tiene onda P, pero tiene el QRS angosto, lo primero y es una taquiarritmia, vamos a pensar en dos fundamentalmente, la fibrilación auricular y el AF. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso nos encontramos con uno siempre piensa en las FA que son de alto pasaje, le decimos, o sea, en este caso vemos un paciente que tiene el QRS angosto, no tiene onda P, es irregular, pero no tiene la frecuencia cardíaca elevada. Esto le llamamos fibrilación auricular de bajo pasaje. Lo más habitual es ver esta imagen, ¿sí? Si ustedes ven aquí,
al final, este es el D2 largo, ahí encontramos un paciente que tiene una frecuencia cardíaca elevada, que tiene un QRS normal, mide menos de 0,12 y no tiene onda P. Y los intervalos RR, ¿sí?, están diferentes, perdón, es irregular, no es, si uno los marca, no van a caer siempre al mismo tiempo. Por lo tanto, en este caso vamos a hablar de fibrilación auricular. Es una de las más frecuentes, se da en general en pacientes adultos y adultos mayores, pero puede verse también en adultos jóvenes. En general es por alteración de la conducción eléctrica y la generación es de múltiples focos auriculares. Por eso también vamos a ver que los QRS, si uno los mira, pueden tener distintos tamaños entre sí, y es otra de las formas de darse cuenta que es una FA, porque muchas veces cuando están muy rápidas se pueden ver similar a otra que vamos a ver más adelante, que es la taquicardia paroxística supraventricular. Pero bueno, el ritmo es irregular, la frecuencia cardíaca en general es mayor a 100, no tiene onda P y el QRS es angosto. Cuando decimos es rápida, es irregular y es angosta, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es la FA. Otro ejemplo de una taquiarritmia de complejo angosto rápida es esta otra que tiene una característica que se ven estas ondas posterior a la T como de serrucho, que son las ondas F, y esto es clásico del aleteo auricular. El aleteo auricular puede tener conducción variable o conducción constante. En este caso vemos que hay regularidad en el intervalo de RR, entonces es de conducción constante, pero muchas veces puede ser de conducción variable y se puede poner irregular. El aleteo entonces puede tener onda regular, pero también puede verse irregular. Las ondas F, lo que es la característica fundamental, ver esa imagen en serrucho, tiene una frecuencia auricular muy elevada. Por suerte no pasan todos los estímulos auriculares, sino un paciente estaría a más de 300 de frecuencia ventricular, o sea que es la que palpamos, y eso seguramente nos va a dar un paciente inestable. El QRS suele ser normal, o sea, angosto, pero lo que tiene es un pasaje constante. En este caso pueden ver dos ondas F y un QRS. Esto se llama 2-1, pueden ser 3 y 1. El problema es cuando es 1-1, eso quiere decir que cada onda F también conduce un complejo QRS y eso nos da un paciente con una frecuencia cardíaca muy elevada. Lo siguiente que vamos a evaluar es la relación entre la P y el QRS, ¿no? Volvemos a nuestro cuadrito. Acá habíamos visto las dos que no tienen onda P, ahora sí tiene onda P. Entonces vemos, ¿hay una relación normal entre la onda P y el QRS? Si no podemos hacer esa evaluación o nos cuesta interpretar esa evaluación, lo primero que tenemos que pensar es o tiene un bloqueo AB, o tiene un ritmo de la unión, que es una arritmia bastante infrecuente, o tiene una taquicardia supraventricular, que es la más frecuente de este grupo. ¿Por qué? Porque no podemos decir que la onda P siempre está seguida del QRS. Los bloqueos AB, por supuesto, son bradiarritmias, y la taquicardia supraventricular, como su nombre lo indica, es una taquicardia. Vamos a ver ejemplos. En este caso, ya podemos ver que es una frecuencia lenta, ¿sí? Cuando decimos que la relación entre la onda P y el QRS es anormal, en este caso lo que estamos evaluando es el PR, el tiempo de latencia en el nodo auriculoventricular. ¿Se acuerdan que lo dijimos al principio? Que lo normal es hasta 0,20 segundos, o sea, hasta 5 cuadraditos. Se empieza a contar desde donde comienza la onda P hasta donde comienza el QRS, hasta incluida la onda P más todo el segmento PR. Todo eso tiene que durar máximo 0,20 segundos, y en este caso está ensanchado. Esto es lo que conocemos como bloqueo AB de primer grado, y está constantemente ensanchado y no varía, siempre va a ser así, siempre va a tener, por ejemplo, 0,22, 0,24, 0,26, pero siempre va a ser de ese tamaño y nos va a dar un paciente con una bradiarritmia. El PR está alargado, el QRS y las ondas P son normales, y en general los pacientes están bradicárdicos, aunque nos podemos encontrar algunos pacientes con frecuencia cardíaca dentro de lo que es el rango de la normalidad, 60 o entre 60 y 70, pero nunca taquiarrítmicos. En este otro caso, lo que vemos también es un ritmo
lento o impresiona ser una bradiarritmia. La relación de la onda P con el QRS, vemos que el PR, en este habría que contar bien los cuadraditos, pero está levemente prolongado o normal, y en algún momento empieza a ensancharse el PR hasta que hay una P que no conduce. Y luego retoma a ese ritmo que impresiona arrancar con un PR normal, y si viéramos seguir este electrocardiograma sucedería lo mismo. En este caso lo que está pasando es que se va prolongando el PR hasta que en un momento la onda P no conduce. Este es un bloqueo AB de segundo grado. Los bloqueos AB de segundo grado tienen dos tipos. Se llama MOVIT 1, en este caso, que el ritmo termina haciéndose irregular, porque en algún momento digamos, el intervalo PR no es constante entre sí. El PR se va prolongando hasta que una onda P no conduce, y la frecuencia siempre es mayor la auricular que la ventricular, porque si contamos ondas P contra QRS va a ser mayor la de las ondas P. Y el QRS es normal. Esto quiere decir que mide menos de 0,12 o hasta 0,12. En cambio, en este caso, sí, el trazado se lo ve raro. Acá hay una onda P positiva negativa, pero si analizamos lo que logramos ver es que tiene un PR que es constante, impresiona hasta ser normal, pero después nos encontramos con ondas P que no tienen QRS, o sea, no conducen. Y en este caso son dos ondas P que no conducen, y luego arranca nuevamente la conducción normal. Si lo viéramos en un trazado más largo, veríamos esto que se repite a lo largo del tiempo. En este caso es un bloqueo AB de segundo grado, pero en este caso MOVIT 2, el ritmo también se termina siendo irregular, el intervalo RR se termina alterando, ¿sí? Pero las ondas P suelen ser normales. Hay ondas P no conducidas, esto es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que no están seguidas del QRS. El PR en este caso sí es constante, no es que se va prolongando, pero puede ser normal o alargado en los lugares en donde vemos el segmento PR. En este otro caso vemos que hay una disociación entre las ondas P, incluso vemos ondas P pegadas al QRS, no tienen relación, aunque acá impresiona en esta imagen verse relación de la onda P con el QRS, pero si uno marcaría la onda P y la trasladaría, vería que es constante la conducción de la onda P, y lo mismo con los QRS, pero van por separado. Esto es lo que se conoce como disociación aurículo-ventricular o bloqueo AB de tercer grado. ¿Sí? El ritmo termina siendo regular porque los intervalos RR o PP, si uno los mira, van a ser constantes. En cambio el PR no, el PR no existe básicamente porque está disociado en la aurícula del ventrículo. El paciente suele estar bradicárdico. Sí vamos a ver más frecuencia auricular. Si uno conta las ondas P contra los QRS, van a ser más cantidad de ondas P. ¿Qué pasa acá? El nodo AB, ese donde se frenaba la conducción desde la aurícula hacia los ventrículos, por alguna causa, en general la más frecuente es el infarto, está bloqueado, y en el haz de His se genera un foco ventricular para generar su propio ritmo, ¿sí? Un ritmo ventricular. Por eso el QRS en general se lo ve ensanchado, aunque a veces puede ser normal. Si es muy alto el foco ectópico para generar el ritmo ventricular pegadito al nodo AB, puede llegar a ser normal el QRS, pero como se genera en el ventrículo, en general se lo ve ensanchado. Todo lo que se genera en el ventrículo, siempre el QRS va a ser ancho, en general. Bueno, y acá vamos a ver otro ejemplo de un paciente que tiene un QRS normal, que impresiona ser regular o que se lo ve regular. Si uno mide el RR va a ver que siempre es igual, que los QRS son iguales, pero lo que no podemos analizar acá es la relación de la onda P, porque o no la llegamos a ver, o va a una velocidad tan alta que está escondida, pero que tiene una relación, en este caso sería anormal, porque no lo podemos ver de manera precisa. ¿Sí? Acá este otro ejemplo aún con mayor frecuencia. Son pacientes que vienen con frecuencias cardíacas por encima de 150, 160. Y en este caso, en este que acaba de aparecer, vemos un paciente que tiene un ritmo que es rápido,
que vemos que es regular, que vemos que su QRS es normal, que no está ensanchado, pero no lográbamos ver la onda P. Pero como lo veíamos regular, suponíamos que en algún lado estaba y bueno, algo sucedió que enlenteció el ritmo y ahí podemos encontrar la onda P. Acá algo similar, esta es la taquicardia supraventricular o taquicardia paroxística supraventricular, más conocida, que donde el ritmo es regular, el QRS es normal, con frecuencias cardíacas muy aumentadas. Puede confundirse con la fibrilación auricular de alto pasaje y de hecho es lo que hay que hacer muchas veces, esperar a que se frene un poco la arritmia para poder resolver o para poder decir si es una FA o una taquicardia paroxística supraventricular. Bien, y las taquicardias supraventriculares son más frecuentes en adultos jóvenes o en adolescentes. También la podemos ver en adultos mayores, más infrecuente, y en general obedecen a una enfermedad del sistema de conducción, principalmente a haces accesorios en el nodo auriculoventricular que hacen un mecanismo que se llama de reentrada y perpetúan esta arritmia. Estas en general la vemos en pacientes que generalmente suelen estar estables, pero como esa frecuencia cardíaca puede llegar a ser muy elevada, incluso por encima de los 180 por minuto, ahí generalmente se produce esta disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco y son pacientes que se pueden presentar inestables. Bien, volvemos a nuestro algoritmo, ¿sí? Ya llegamos a evaluar si la relación entre la onda P y el QRS era normal, ya vimos las que no, ¿sí? Vimos los bloqueos, vimos la taquicardia supraventricular, el ritmo de la unión lo dejamos, es una arritmia muy poco frecuente, bastante compleja de evaluar. Y después sí vamos a encontrarnos con las más frecuentes de todas las arritmias, ya sea bradiotaquiarritmia, que son la taquicardia sinusal y la bradicardia sinusal, en donde van a estar o con la frecuencia elevada o con la frecuencia disminuida, donde vamos a ver las ondas P, donde vamos a ver una relación normal entre la onda P y el QRS, donde el QRS va a ser normal, y en general obedecen, digamos, son la expresión de algo que no está sucediendo de manera o que está alterando a nuestro paciente, ya sea en las taquicardias sinusales, que es la taquiarritmia más frecuente, el estrés, la angustia, el dolor, la fiebre, la hipoxia, son todos eventos que van a causar una taquiarritmia sinusal. En la bradicardia sinusal la vamos a ver en pacientes que están entrenados, los deportistas naturalmente tienen una bradicardia sinusal, es un mecanismo de adaptación. También lo vamos a ver en pacientes polimedicados, ¿sí? La polifarmacia del adulto mayor, principalmente en los que toman beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos, podemos encontrarnos bradicardia sinusal, y o en algunas situaciones especiales que puede ser las intoxicaciones con benzodiazepinas, la intoxicación con opiáceos, la intoxicación por monóxido de carbono también puede producir bradicardia sinusal, y entonces hay que pensarla también en esos pacientes. Pero bueno, forma parte, ¿no?, de toda la evaluación que hicimos inicialmente. Importa la estabilidad o inestabilidad del paciente, la sintomatología y después el análisis de el electrocardiograma. Entonces dijimos ya al principio que si el paciente era inestable se manejaba de una forma y si era estable teníamos un poco más de tiempo y podíamos hacer otro tipo de tratamiento. Entonces vamos a las taquiarritmias inestables. Las taquiarritmias inestables dijimos que se manejaban con cardioversión eléctrica, se usa el desfibrilador en modo sincronizado. ¿Qué significa esto? Esto significa que el dispositivo con las paletas apoyadas en el pecho del paciente va a hacer un análisis del ritmo y va a hacer la descarga en un momento en el que no entre el periodo refractario. El periodo refractario, que es cuando se está produciendo la repolarización, que es todo lo que es el ST y la onda T, sino que va a descargar en el momento en el que se está produciendo el QRS, para evitar hacer una arritmia más grave de la que ya
tiene el paciente o una parada cardíaca. La cardioversión eléctrica se hace habitualmente en las taquicardias ventriculares con pulso, en la taquicardia paroxística supraventricular, en el paciente inestable, en la fibrilación auricular o en el aleteo auricular. Podemos utilizar distintas cantidades de Joule, después lo vamos a charlar. Ustedes saben que defibriladores vienen de dos tipos, el monofásico y el bifásico. La diferencia es cómo entregan la energía, ¿sí? Los joules que le vamos a descargar al paciente. El monofásico va de una paleta a la otra y en cambio en el bifásico va de una paleta y vuelve, ¿sí? Es como que pasa dos veces la energía. Y vamos a, obviamente, desfibrilar en los pacientes en parada cardíaca, la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, pero también en el paciente que habíamos visto en la torcida de punta, ¿sí? Que es una taquicardia ventricular polimorfa, lo vamos a usar de modo libre, o sea, no sincronizado el desfibrilador. Siempre vamos a utilizar elevadas cantidades de Joule, 360 Joule en el caso del monofásico o 200 Joule en el caso del bifásico. En las bradiarritmias inestables también hay un algoritmo, ¿sí? Los pacientes que están con bradiarritmia inestable en general tienen el gasto cardíaco disminuido, son pacientes que suelen estar fríos, probablemente puedan estar húmedos en esa forma de interpretar al paciente con el gasto cardíaco alterado, porque pueden acumular líquido en los alvéolos y entrar en insuficiencia cardíaca, pero fundamentalmente están fríos y lentos. Lo que se utiliza en el algoritmo es la atropina, ¿sí? En este caso sí, la atropina es utilizada. Los marcapasos, la idea es llegar al marcapaso definitivo y para eso muchas veces se le coloca algo que se llama marcapaso transcutáneo, que es un procedimiento similar a la colocación de una vía central, pero por donde se pasa un catéter que termina siendo con un generador externo que estimula desde la punta del ventrículo la generación de ritmo. Hay dispositivos nuevos que vienen marcapasos transcutáneos externos que son un puente a llegar hasta al transcutáneo por punción y al definitivo. También se utilizan fármacos beta y alfa estimulantes como la dopamina, la adrenalina y el isoproterenol, que es un beta estimulante. También utilizamos la noradrenalina, reemplazando principalmente a la dopamina. Se los utiliza en general en los bloqueos B de segundo grado, el tipo 2, aquel que constantemente no conducía, 2 o más ondas P, o en los bloqueos B de tercer grado, que son los que más frecuentemente pueden producir esta disminución del gasto cardíaco. Bien, las bradiarritmias estables nos dan más tiempo, ¿sí? Lo que se hace habitualmente es observarlos y en caso de que no haya, se le coloca el marcapaso transvenoso, pero es el puente a llegar al definitivo en función de la sintomatología del. Esto, bueno, es el algoritmo de la American Heart Association, que no ha tenido grandes cambios desde su publicación del 2015, que fue la que cambió algunas cuestiones. Y este es el algoritmo para la taquiarritmia con pulso. Ahora vamos a verlo un poco más especificado, cómo es el tratamiento, en los pacientes estables, ¿no? Los inestables ya hablamos, hay que hacer cardioversión sincronizada. Bien, los pacientes que tienen signo de inestabilidad producida por la arritmia y cursan la taquiarritmia, se debe considerar siempre e inmediatamente la cardioversión eléctrica, modo del equipo sincronizado. Esto lo remarcamos en varias oportunidades para, digamos, para que se lo utilice de manera correcta. Es es un procedimiento que tiene riesgos, por supuesto. En general se requiere al paciente, los pacientes están conscientes y requieren pseudoanalgesia. Por lo tanto, en muchas ocasiones recomendamos que sean lugares en donde haya posteriormente un lugar con capacidad para el tratamiento y el sostén de estos pacientes
llámese un lugar donde haya terapia intensiva. Pero muchas veces estamos en lugares alejados y tenemos que aprender a realizar este tipo de procedimientos porque puede salvarle la vida al paciente. No necesariamente uno tiene que estar en un lugar muy complejo, sino que lo que tiene que adquirir los conocimientos y tener las herramientas para poder tener la habilidad y la capacidad de resolver esta situación. Bien, en el aleteo auricular y las taquicardias supraventriculares en general comenzamos con 50 a 100 joules. No requieren habitualmente mayor carga de joules, pero bueno, se los puede ir aumentando hasta llegar a 200 joules en el desfibrilador bifásico y hasta 300 en el monofásico. La fibrilación auricular, directamente comenzamos con 200 joules, suelen ser arritmias que requieren grandes cantidades de joules para la cardioversión. Se puede llegar hasta los 360 joules en los monofásicos. La taquicardia ventricular monomorfa, entre 100 y 150 joules, en general es suficiente, pero en algunas ocasiones sí requieren más cantidad de joules. Y en la taquicardia ventricular polimorfa, tratar en modo de fibrilación o libre, como si fuera un FB o una ATB sin pulso, y se inicia generalmente con 200 joules. Bien, en el tratamiento farmacológico de las taquiarritmias estables, en la taquicardia supraventricular, que no son ni FA ni aleteo auricular, ¿sí? Después que hicimos todo ese análisis para descartar una u otra, lo que se hace inicialmente son las maniobras vagales, ¿sí? Lo que hacen es desencadenan el estímulo vasovagal, que es un estímulo parasimpático, que lo que va a hacer es frenar o estimular el freno del nodo sinoauricular, que es donde se está generando la conducción eléctrica. Si no resultan las maniobras vasovagales, la droga recomendada es la adenosina. La adenosina lo que hace es bloquear el nodo sinoauricular o sinusal. Las ampollas vienen de 6 miligramos. Hubo algunas actualizaciones, pero en general lo que se recomienda son dosis seguidas crecientes, iniciando con 6, siguiendo con 12 y hasta una tercera de 12, aunque en alguna bibliografía se recomienda usar hasta 24 en la última aplicación, sería en la tercera. Si el paciente responde al tratamiento, va a quedar con un ritmo sinusal y ahí vamos a poder analizar si tiene algún tipo de alteración de la conducción, y se recomienda que quede con betabloqueantes o bloqueantes cálcicos. Si no revierte con la adenosina, se puede utilizar la cardioversión eléctrica. Ahora, si el paciente tiene una fracción de eyección disminuida, para esto requerimos de que haya un cardiólogo experimentado o alguien que pueda realizar un ecocardiograma, se puede utilizar amiodarona como antiarrítmico. En general, si los pacientes están estables y no responde a la adenosina, lo que hacemos habitualmente es utilizar amiodarona directamente y no somos de realizar una cardioversión eléctrica. Bien, y ahora la otra taquiarritmia frecuente, que no es una taquisupra, digamos que son compatibles con fibrilación auricular o aleteo auricular, requiere de la evaluación del tiempo de evolución, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen sintomatología de más de 48 horas no se los puede cardiovertir. Primero se controla la frecuencia, requieren de anticoagulación y posteriormente sí pueden revertirse el ritmo y van a requerir también un tiempo más de anticoagulación. Ahora, si el paciente tiene sintomatología menor a 48 horas, idealmente si tuviéramos el ecocardiograma hay que evaluar la fracción de eyección. Si tiene una fracción de eyección mayor al 40%, directamente podemos cardiovertirlos con electricidad, o si la fracción de eyección está disminuida, se sugiere el uso de la amiodarona. En los pacientes estables que tienen menos de 48 horas, generalmente utilizamos fármacos, principalmente la amiodarona, por supuesto. La amiodarona, ¿cómo se utiliza la amiodarona? Se puede usar una dosis, se usa una dosis de ataque de 5 miligramos por kilo y un mantenimiento que son 24 horas a 15 miligramos kilo. O el otro esquema, que es como en la taquicardia ventricular monomorfa, en pacientes
estables. En este caso se recomienda una dosis de 150 o una lidocaína y luego la cardioversión eléctrica. Pero también se puede usar el mismo esquema para la que recomendamos para la FA y el aleteo auricular, que es 5 miligramos de carga, que en general suelen ser 2/3 ampollas, y la dosis que se pasa en una hora y el resto en las próximas 24 horas, que es el mantenimiento, a 15 miligramos kilo, que suelen ser entre 8 y 10 ampollas. Acá hay un recordatorio de las dosis y cómo se aplican. La dosis, hay que recordar siempre la dosis máxima de amiodarona, ¿sí? Porque no es infrecuente que nuestros pacientes tengan sobrepeso u obesidad y se pasen de la dosis máxima diaria, que es hasta 2,2 gramos. La digoxina, que es digamos, se lo conoce como digital y es un inotrópico positivo, hace, digamos, de amplia divulgación en Argentina. También produce un freno en el nodo AB, por eso se lo utiliza para frenar las taquiarritmias. Tienen indicación precisa en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. No están recomendados o no es lo ideal utilizarlo en pacientes sin insuficiencia cardíaca, pero es de lo más disponible y en general es lo que tenemos en los servicios para poder frenar las arritmias. Los betabloqueantes es el otro fármaco que se utiliza para frenar una frecuencia cardíaca elevada. No tenemos disponibilidad de betabloqueantes endovenosos y la vía oral en general suele tardar hasta 6 horas y muchas veces requerimos calmar el síntoma más rápido del paciente, por eso terminamos utilizando digoxina, que suele ser más rápida la acción. Bien, cuando nos encontramos, ¿sí? Esas taquiarritmias que tienen el QRS ensanchado, siempre la interpretamos inicialmente como una taquicardia ventricular, porque como dijimos, todo lo que se genera en el ventrículo ensancha el QRS o produce aberrancia de la conducción, ese sería el término correcto. Pero muchas veces puede ser una taquicardia supraventricular o una paroxística supraventricular o una fibrilación auricular y tener conducción aberrante y verse el QRS ensanchado. Para diferenciar si es una taquicardia ventricular de una taquicardia con el QRS ancho, se utilizan los criterios, estos criterios llaman de Brugada, ¿sí? Es un electrofisiólogo español que estuvo de visita en Bahía Blanca ya por el año 2015-2016, quizás algunos tuvieron la oportunidad de verlos, hubo grandes actividades, y en función de este análisis que se hace sobre el electrocardiograma, se determina si es una taquisupra con aberrancia o una FA con aberrancia o una taquicardia ventricular. Lo dejamos siempre a modo de conocimiento, sepan que existe, pero lleva un tiempo poder utilizarlo de manera correcta, este algoritmo, porque tiene que ver con la experiencia de ver muchos electrocardiogramas y de hacer este análisis de forma sistemática cuando uno está analizando una arritmia. En función de esto, ¿qué cambió? ¿Por qué lo decimos siempre? En el año 15, ¿sí? Que fue el año de cambios muy importantes en el tratamiento de las arritmias, si el paciente nos hacía pensar el análisis de Brugada que tenía una taquicardia supraventricular con aberrancia, podíamos iniciar tratándolo con adenosina y no directamente con amiodarona como se hacía en aquella época. Pero bueno, no hay grandes cambios en lo que sucede posteriormente con los pacientes. Bueno, ya medio que terminamos, ¿no? El análisis de nuestros de cómo hacemos el análisis. Ya dijimos lo importante, ¿no? Primero ver si el paciente está estable o inestable, asegurarnos la vía aérea, asegurarnos que la ventilación sea adecuada, hacer un análisis profundo de cómo es la perfusión para determinar qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Inestable, cardioversión eléctrica o el algoritmo de la bradiarritmia inestable. Estable, tenemos tiempo para hacer ese otro análisis, si el QRS es normal, si tiene onda P, si la relación entre la onda P y el QRS es la habitual y en función de eso qué tratamiento le vamos a dar al paciente, como ya vimos. Ahora vamos a ver algunas imágenes de ritmos para repetir ese análisis. Vemos esta imagen. Siempre lo que sugerimos es, más allá de todo el electrocardiograma completo, utilizar el dedo largo para
poder observar si es rápido o lento, en este caso impresiona ser rápido, si el QRS es ancho o angosto, en este caso impresiona ser angosto, y en este caso también vemos que es irregular, ¿sí? Vemos que el RR no es constante y permanente, y lo que no podemos observar acá es onda P, y la relación de la onda P con el QRS. En este de abajo es un poco más evidente, tanto la frecuencia como esa irregularidad y la no relación de las ondas P. Acá hay ondas T que confunden. Y en este caso estamos viendo una fibrilación auricular. En este que sigue creo que es bastante evidente. Vemos un paciente que en el electrocardiograma tiene una alteración llamativa, que es esto que se llama supradesnivel del ST, no es objeto de esta clase, pero mientras lo estamos monitorizando comienza a tener una alteración en el ritmo, ¿sí? Vemos un QRS que está ensanchado, que es irregular, que va rápido, y probablemente este paciente haya perdido la conciencia y no tenga pulso. ¿Por qué? Porque nos terminamos encontrando con esto, que es mucho, mucho más evidente, ¿no? Ese polimorfismo de las ondas habitual de la fibrilación ventricular. Acá volvimos a un ritmo rápido, frecuente, impresiona no verse onda P, pero sí es regular, y por lo tanto tenemos que pensar siempre cuando vemos algo rápido, que es regular y que tiene el complejo QRS angosto, tenemos que pensar en una taquicardia paroxística supraventricular. Este claramente es un ritmo lento, ¿sí? El QRS habría que tener más precisión sobre los cuadraditos, pero lo que podemos ver es que se termina siendo irregular, que no hay relación adecuada entre la P y el QRS en todos los complejos. Y en este caso lo que estamos viendo es un bloqueo AB de segundo grado tipo 2. En el de arriba se puede observar que hay por momentos conducción adecuada, pero esta onda P no conduce de forma constante, que era la característica del MOVID 2 o tipo 2. Acá vemos un ritmo rápido, regular, angosto, que no nos deja ver la característica fundamental que es la onda F, que en este caso es un aleteo. Muchas veces cuando nos encontramos con este electrocardiograma también podemos pensar en taquisupra y ahí está uno de los desafíos. En general eso lo terminamos viendo cuando lo enlentecemos con las maniobras vagales o con la adenosina. La taquisupra abre y deja ver la onda P, en cambio el aleteo no termina abriendo. Esto es el clásico ritmo rápido que tiene el QRS ancho y que es regular, o sea, y tiene conducción generada en un nodo que en un foco ventricular, por eso se hace ancho y termina siendo regular con complejos QRS iguales entre sí. Esta es la taquicardia ventricular, que es la arritmia ventricular más frecuente. Acuérdense, si vemos algo rápido, regular y ancho, taquicardia ventricular, que es lo contrario a rápido, irregular y angosto, que es la FA, que son como las dos arritmias estrellas. Y este otro, vemos, en este caso sí el QRS es normal, pero podemos analizar que las ondas P, si uno lo mira con detalle, va a ver que las ondas P tienen un ritmo propio y el QRS otro de forma regular. Y este es el bloqueo B de tercer grado, que es uno de las bradiarritmias más sintomáticas, también de las más frecuentes, pero generalmente de los adultos mayores o de los adultos, generalmente posterior a un infarto. Con esta terminamos. Bueno, muchas gracias por su atención. Yo sé que las arritmias causan un poco de estrés. Es tiempo, es mirar, analizar, hacer este ejercicio de analizar si es rápido o lento, si el QRS es ancho o angosto, si el RR es regular y irregular, y ir poniéndole nombre, ¿no? Ayudándose siempre con una guía, por supuesto. Quiero
para terminar, agradecer bueno, al licenciado Jorge Paz que me invitó a dar la charla y a ustedes felicitarlos, ¿no? Por disponerse y capacitarse en los temas que le han propuesto. Es fundamental para poder mejorar la atención de nuestros pacientes. Voy a aprovechar a felicitar y de paso a mandarle un saludo a mi hermana Eugenia, que seguramente está iniciando su vida en el sistema sanitario, así que muy orgulloso de eso. Le quiero mandar un saludo a través de esta clase y instarlos a ustedes a que no dejen de capacitarse y de aprender para mejorar en el tratamiento de nuestros pacientes, en este caso de las arritmias. Mi nombre, bueno, como estaba al principio, es Nicolás Muñoz Cruzado, soy médico emergentólogo, trabajo en el municipal, los martes y jueves de 8 a 20 es mi guardia fija, así que dispuesto para lo que quisieran consultar cualquiera de ustedes. Les mando un beso, un abrazo a todos, muchas gracias.